Arrancamos en vivo. Muy buenos días a todos. Aquí en Buenos Aires son las 10 de la mañana. La gran dicha y el gran honor de estar transmitiendo, que ahora se sumará Alejandro Lodi. Vamos a estar esperando un poquito que se sume la gente. Instagram empieza a tirar estas pequeñas botellas con el mensaje al océano de las redes. Aprovecho a saludar a todos. Acá está saludando ya a Alejandro. Y vamos a hacer. Ahí estamos. Muy bien, muy buenos días, Alejandro, Ale, ¿cómo ¿Cómo estás? te va, Rafael? ¿Qué decís? Qué gusto verte. Lo mismo digo, Alejandro, acá en Buenos Aires, siendo las 10 AM, hemos comenzado con una bonita lluvia, Sí, ¿sí? Que una bonita lluvia que nos agrega un decorado, ¿no? Para hablar de este tema tan interesante que es el pasaje de Escorpio a Sagitario. Aprovecho a saludar a toda la audiencia, a todos nuestros amigos que nos están viendo. Eh, También decirles que Alejandro es de esas personas que uno estaría por horas hablando. Y para mí es un gusto estar un ratito, estar un rato, ¿sí? Para compartir esto. Vos sabés, Ale, y aprovecho a contarle a la gente, que para que se dé esta situación tuve que esperar un ciclo de Júpiter. ¿Por qué? Un poco la convocatoria, ¿sí? De este vivo, del pasaje de Escorpio a Sagitario, se dio porque allá por el 2012, siendo 26 de agosto, yo era alumno tuyo, tú publicaste un artículo llamado El umbral del miedo. Lo pueden encontrar muy fácil en Google, googlean Alejandro Lodi, El umbral del miedo, y ya está. En ese momento estaba Júpiter en Géminis. Pasaron 12 años como para poder encontrarnos en esta situación. Ese día la luna estaba pasando de Sagitario a Capricornio. No sé si se te dio por hacerlo de madrugada. Hubieses agarrado una luna en Sagitario o ya en Capricornio. A ver, Ale, un poco la invitación es para desarrollar esto. Muchas veces se tilda a Escorpio como la sombra y que en Sagitario mágicamente las cosas pasan a ser luminosas. Y hay algunas partecitas, y ahora te doy pie al desarrollo de tu artículo, ¿sí? Que he rescatado, que hablabas, ¿no? Un poco que se genera un bucle, una curva, ¿sí? En el zodíaco visto de forma lineal, ¿no? De Leo a Capricornio, como que la imagen, la autoimagen del yo, parece ser insuficiente. En Leo y en Escorpio necesariamente se da justamente esta vuelta, en la cual yo creo que, y también tú lo dices, que ahí es donde en este pasaje en Sagitario nos da lugar a tres opciones, ¿sí? Que luego se hablará de eso, que es transformarnos, psicotizarnos o ser cínicos. Así que bueno, querido Alejandro, gracias por estar y bienvenidos al umbral del miedo. Me haces recordar qué opciones que he dado, qué bárbaro. Conviene transformarse. Ante- Estimo que en este ciclo de Júpiter, más en Géminis, ha habido más tormenta de ideas, ¿no? Claro, claro. Sí, es interesante esa idea de bucle, ¿no? Porque hasta Leo, diría, hasta Virgo inclusive, estaría tolerado imaginar que el viaje de la conciencia es lineal y que el viaje del zodíaco podría ser lineal y que simplemente es circular por una convención. Ya a partir de Libra empiezan a surgir sospechas, pero a partir de Escorpio se hace evidente, Escorpio es la evidencia de que el viaje es circular. ¿eh? Hay otras evidencias, pero esa es una. De la mano con esto surge en Escorpio la evidencia de que el necesario, saludable y fundamental vehículo de la estructuración personal, del yo, del ego, es tan necesario como insuficiente. ¿Mm?
para emerger de la tribu gregaria canceriana es necesario desarrollar una imagen de uno mismo con la cual la conciencia se identifica y se diferencia del clan. Sin embargo, en Escorpio se hace elocuente que seguir identificados con esa imagen necesaria que surgió en Leo es fuente de conflicto, es fuente de sufrimiento. Es muy interesante porque Escorpio, simbolizando la muerte, es la octava estación de 12. Para la astrología, y esto es muy conmovedor, para la astrología lo que entendemos como muerte es una estación casi de la mitad del viaje. No es la estación terminal. Es decir, forma parte del orgánico proceso evolutivo de la conciencia la muerte a la imagen que tengo de mí, la muerte, morir a la identificación que tengo de mí mismo, a lo que yo creo que soy, a lo que yo creo que es el mundo y a lo que yo creo que es la vida. Y también, disculpa, justo engancho con esto que hablabas de cáncer. Escorpio viene a recuperar aquello que cáncer excluyó, ¿no? También, exactamente. O sea, está muy bien que te hayas diferenciado del clan en Leo, ¿eh? Pero en Escorpio ya es evidente que es esa conciencia de sí mismo que habilita a Leo no está disociada del origen. ¿Cómo puedo honrar cáncer sin quedar condicionado por cáncer? ¿Cómo puedo honrar, reconocer mi origen sin quedar condicionado por lo que ese clan gregario determina, ¿no? Esto es muy interesante y es el corazón del trabajo espiritual y es el corazón del trabajo terapéutico. Quizás por eso esa imagen del umbral del miedo. Es decir, para responder a la trascendencia que intuimos que existe en nuestra existencia, debo mirar a los ojos a aquello que más temo. Ahí das pie a otro artículo tuyo, que lo subiste un fragmento hace poco, que se llama La navegación de la conciencia. Lo pueden buscar en Google, ¿sí? Donde hablabas un poco de la sombra y un poco parafraseándote, decías que la sombra no es lo que falta integrar al yo consciente, ¿sí? Claro. Que no es un trabajo pendiente. Que la sombra no pide una mejoría, sino morir a la imagen, sino dejar morir la imagen egoica. Y en Escorpio es el contacto justamente con aquello que está negado debajo del tapete. Porque la sombra, esto es y un básico, ¿no? La sombra es la sombra de la imagen que tengo de mí, de la imagen luminosa que tengo de mí. Es la sombra de la luz con la cual estoy identificado, con lo cual desarrollar conciencia de esa sombra de la cual hasta ahora era inconsciente, transforma la luz misma. No puede incorporar la sombra a la luz. Exacto. Si yo tomo contacto con que esta luz radiante con la cual estoy identificado y que legítimamente creo ser, proyecta esa sombra, y acá esto es metáfora de sufrimiento, de bloqueo, de tensión, de conflicto, la respuesta a esa conciencia de la sombra es la transformación de la imagen luminosa que tengo de mí. En realidad yo soy otro, no soy el que creí que era. O sea, segunda herida narcisista, digamos. La primera, no soy el hijo del clan. No estoy determinado por el clan, no soy lo que el clan dice. El clan familiar, comunitario, nacional, ideológico, racional, racial, religioso, lo que fuera. No soy lo que el clan dice. Y después, segunda herida,
en Escorpio, no soy lo que la imagen que forjé de mí mismo dice. Vos decías que el primer impacto para el yo individual es que todo se acaba. ¿Que todo? Se acaba. Claro. Bueno, porque si estoy identificado con la imagen leonina, creo que soy la imagen leonina. Y si no soy esa imagen, no soy nada. Es la creencia de que la muerte de Escorpio es el final del viaje. Y nuestras revelaciones espirituales, nuestras revelaciones en terapia, nos han demostrado que en verdad hay vida más allá del umbral del miedo. Hay vida más allá de hacer contacto con lo que con lo que bloqueé, con lo que negué. Quizás en algún momento lo bloqueé y lo negué saludablemente por actuación de un mecanismo de defensa, para no colapsar. Sin embargo, todo mecanismo de defensa tiene fecha de vencimiento. Bueno, Escorpio es la fecha de vencimiento del mecanismo de defensa. Ale, déjame contarte una anécdota personal con esto que estás diciendo. Yo tendría unos 18 años, yo estaba en mi casa con un familiar y un amigo. Este familiar empieza a tener una descompensación médica, ¿sí? Importante. Entonces llamamos a emergencias. Vienen los médicos a asistir y mientras los médicos están asistiendo, yo a mi amigo, yo volvía de viaje egresado de Brasil del colegio, le muestro las fotos. Y mi amigo me dice, pero ¿no te das cuenta de lo que está pasando? No, no, pero si ya están los médicos. Yo soy Luna, Urano, Sagitario. Te imaginarás, hablando de Sagitario. Entonces, claro, después, en Escorpio, eso me pasó factura. En ese momento es lo que encontré como para lidiar con la situación. Pero después lo tuve que llevar a terapia. Me apareció en sueños, me apareció en conductas inconscientes. Quedó en sombra. Claro, claro. Que creo que hay que ser respetuoso de cuando se manifiestan mecanismos de defensa, bloqueos, represiones, amnesias. Mi mecanismo de defensa favorito he descubierto que es la amnesia. Eh, em, por supuesto que cuando se presentan hay que respetarlos, ¿no es cierto? Porque por algún motivo se han presentado. Sin embargo, validarlos una vez que ya la experiencia ha demostrado que han caducado, que, que son fuente de sufrimiento antes que de protección, ¿eh? Ujú. Que traen dolor del que están, eh, mantenerlos es tóxico, es, bueno, potencialmente patológico. Y ese es el motivo por el cual uno inicia un camino espiritual, una búsqueda mística o un trabajo terapéutico profundo. Porque sabe que va a tener que lidiar, va a tener que asumir esa caducidad de la imagen, del ego, la imagen de mí mismo que me contuvo ya caducó, y sin embargo hay un temor, hay un miedo que todavía quizás paralice. Y el maestro espiritual, el guía, el terapeuta, es alguien que nos acompaña jupiterianamente, hablando de Sagitario, es el guía que nos acompaña en la aventura temida, inevitable aventura, si no me animo, colapso, pero al mismo tiempo animarme me da miedo, con lo cual es fundamental esa guía protectora, ¿no? Ese es el don también del Sagitario como signo y de Júpiter como planeta, ¿no? Esa guía benefactora, cuya presencia irradia la convicción de que va a estar todo bien, de que va a estar todo bien, aunque la esté pasando mal. A ver, estás definiendo una de las opciones que diste en el artículo del umbral del miedo, que es transformarnos. Claro, Que decías, confiar en lo que se abre y florecer del derrumbe. Ahí exacto, aparece exacto. cierta confianza de las flechas sagitarianas. Fíjate que es casi una demostración absoluta que si uno se anima a lo que teme porque cree que si abro esa puerta colapso, ¿eh?
si uno se anima a desbloquear lo que tiene bloqueado, a retirar negación de aquello que ha negado, y se anima a exponerse a ese temblor pavoroso de hacer contacto con los fantasmas, con lo temido, lo que sobreviene no es el colapso. Lo que sobreviene es una sensación de liviandad, de poder respirar con una profundidad que hasta ahora no podía respirar. Sorprendente. Sobreviene algo expansivo, sobreviene algo asociado a una gracia, a algo benefactor. Esto es, también va muy de la mano, tiene que ver, por supuesto, con el proceso del duelo, no solamente el duelo de despedir a seres queridos, ¿no? Sino el duelo de despedir contenidos en los que uno ha hecho identidad y que se han retirado de nuestra vida. El tiempo de duelo, permitirse llorarlos, habilita lo que ocurre cuando uno termina un duelo, que es una sensación de relajación. Cuando uno consuma una despedida, lo que sobreviene es una sensación de habilitación, de... El cielo está de acuerdo conmigo, ¿ves cómo está tronando, no? ¿Ves cómo está tronando? Sí, pero se escucha perfecto. Una sensación de habilitación, de expansión, que convive con la memoria, incluso la herida de la pérdida. Pero eso que perdí me liberó. Paradoja escorpiana. Escorpio Mirá, nos, Scorpio nos recuerda que no hay posibilidad, que siempre que pierdo algo me estoy liberando de eso. que no puede ser burlado también Es, decías, ¿no? Que Scorpio no puede ser burlado. Mira, Ale, con esto de justamente de no acatar a estos duelos, caemos en el escalafón bajo de este pasaje, el Sagitario, que es la negación, ¿sí? claro. Traigo otro ejemplo personal. Yo tengo estos ejemplos para poder hacerlo a modo de metáfora. Allá por el 2008, yo trabajaba en un hotel en el estado de Utah, en Estados Unidos. Había hecho mucha camaradería, mucho amiguismo con Don Lucho, ¿sí? Yo tendría unos 20 y pico de años, Don Lucho, un hombre ya mayor, ¿sí? Entonces, un hombre del Perú, de un amigo, ¿no? Que me había hecho en esos meses. Y cuando se estaba terminando nuestro contrato, yo ya sabía qué día y hora venía la combi, el transfer, a buscar a Don Lucho para llevarlo al aeropuerto, ¿sí? Nunca más nos íbamos a ver. Y en ese momento yo decía, ¿qué hago? ¿Me hago el tonto? ¿Escribo la situación? Yo vivía en el hotel, ¿no? Me voy a la habitación, es como que no existió Don Lucho, o voy y lo despido. Y vos sabés que fue como un gran momento para mí, que además soy ascendente en cáncer, te imaginarás que todo movimiento. Y en ese momento digo, Rafael, sé valiente, después te vas a arrepentir con esta negación. Voy a despedirlo a la cuarta y en el transfer a buscar a Don Lucho, nos damos un abrazo. Y yo siento que él como que tiembla, ¿viste? Cuando alguien te abraza y está como llorando. Y yo, este momento, Kodak, no lo quiero. Se aleja y al subirse al combi me hace así, me dice, arriba Argentina. Nunca más lo pude ubicar a Don Lucho. Han pasado muchos años, era un hombre mayor, no usaba redes sociales. A ver, en ese momento, justamente, si yo hubiese negado esa situación, en una etapa escorpiana, tendría que haber ido a buscar a aquello excluido de caso. Pero, a ver, esto lo comentás, ¿te lo decís a vos mismo en tono de reproche? No, 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 no. Ah, Que menos mal que lo hice. claro, claro. Por supuesto. Claro, claro. A veces hay tantas contradicciones en las despedidas que uno prefiere evitarlas, ¿no? Sin embargo, si uno evita la despedida, no permite que el proceso
de la pérdida-liberación se desarrolle orgánicamente, ¿no? Esto, mira, ahora me estoy acordando de algo, bueno, justamente estuve escribiendo algo estos días. El tema de despedir a los padres, por ejemplo, ¿no? Ya sea porque uno deja la casa de los padres o porque mueren los padres. Irse de la casa de los padres mientras están durmiendo de noche sin que se den cuenta, está bien, si uno tiene que hacerlo así, lo hace. Sin embargo, está atravesado por el complejo de fuga, ¿no? Estoy fugando de la casa de los padres. Del mismo modo, si es muy doloroso la muerte de los padres y ni siquiera quiero ver sus cuerpos muertos, si necesito hacer eso, está bien, pero hay algo que no permite que el proceso mismo físico, sensorial y psicológico, emocional se desarrolle. Es fundamental abrazar, despedirse de los padres, ya sea porque me voy de su casa o porque los despido porque murieron, mirar y abrazar a esos seres con los que ya sé que no voy a contar, ¿eh? Y con los ojos llenos de lágrimas, aún así alejarme. No porque alejarme es doloroso, evitar la emoción, evitar el impacto emotivo. Y no porque el impacto emotivo es tan alto, abortar el proceso de liberación. Poder despedirme con contacto, incluso con agradecimiento. Esto es algo que tiene muy claro la terapia de constelaciones familiares, ¿no? Esta idea de El honrar. honrar aquello del cual necesariamente me tengo que diferenciar. Porque si no lo honro, esa diferenciación va a ser una disociación. Voy a creer que no tengo nada que ver con ellos. Y si confundo la honra con apego, voy a sacrificar la diferenciación para permanecer allí. Y honrar no es ni permanecer, ni disociarse. Es diferenciarme con contacto, con plena conciencia de que vengo de ahí. Sirva esto para despedirse de identidades que voy a desalojar. He tenido un insight en terapia, he tenido una revelación en un trabajo espiritual, sé que ya no voy a ser el mismo. Bueno, despedirse del modo, con el mayor contacto posible de aquel que ya no voy a ser. Qué interesante, Ale, porque justamente vos hablabas en este pasaje de Escorpio Sagitario que otra de las opciones era psicotizarnos, que sería seguir habitando lo derrumbado. Aclaremos una cosa a la gente. Acá cuando hablamos de pasaje de Escorpio Sagitario no es que sea en este mes, en el mes pasado y más nada, o por algún tránsito particular, sino que la vida en muchas de sus oportunidades es un pasaje de Escorpio Sagitario. Es algo general lo que estamos hablando. Pero hablabas de esto, ¿no? De que justamente al psicotizarnos, ¿no? Al ir hacia ese Sagitario que busca seguir habitando lo derrumbado en Escorpio, aparece justamente otra de las opciones que, bueno, puede no dar lugar a la transformación propiamente dicha. Claro. Que muchas veces Sagitario, fíjate que Sagitario es sentido y utiliza el sentido del humor, que a veces no sabemos hasta qué punto es saludable, con qué criterio medimos si en un funeral es bueno hacer un chiste. Claro. Capaz estoy conectando con el duelo, pero al mismo tiempo me salió el chiste o no. ¿Con qué vara lo medimos? Interesante, porque en los velorios, en los funerales, sabemos que en algún momento va a ocurrir una situación risueña, va a ocurrir una situación que nos va a hacer sonreír, con lo cual no hace falta provocarla. Qué Va a bueno. ocurrir, va a ocurrir. Ahora, mira, me vino a la mente los funerales de Kennedy,
Yo fui al cementerio. ¿Eh? Ujú. Fui al cementerio como Bueno, turista de los cuando Kennedy. mataron a Es un Kennedy de espectáculo. 70 años, me acuerdo la imagen tierna que movía sonrisa de su hijo de 3 años, imitando a los soldados y haciendo la venia, cuando pasaba el cajón del padre. Claro, En claro. esa situación tan tremenda y trágica, eh, apareció el hecho, la circunstancia inocente que te va a despertar una sonrisa. Va a ocurrir. Esto ocurre en todo velorio. No hace falta convocar a un comediante que haga chistes. Va a ocurrir. El hecho risueño, la evocación risueña de la persona que estamos despidiendo. El comentario que nos hizo reír en vida y que va a aparecer en el momento de la despedida. Sagitarianamente, ¿qué estaría diciendo? No tomen la muerte tan literal. Claro. Esta persona que estás despidiendo, esta identidad de la cual te estás despidiendo, va a acompañar con su gracia la nueva revelación expansiva y trascendente que habrá de manifestarse en tu vida. No vas a estar disociado de aquello que te estás despidiendo. Te estás despidiendo, es inexorable. Esa compañía física ya no va a estar más, es inexorable. Pero no estás disociado de lo que te estás despidiendo. Qué interesante porque muchas veces el sentido de humor de Sagitario en este pasaje, como decía, cómo medimos la vara, y me estás respondiendo de alguna manera, ¿no? Porque si yo utilizo el mecanismo del humor para no conectar en absoluto con la situación, justamente está esta opción que has citado que es psicotizarnos de alguna manera, ¿no? Pero más sin embargo, si esa muerte se honra, ¿no? Con ese humor sano, ahí es donde aparece una transformación. Y ahí es donde el duelo está, entre comillas, debidamente, no hay un manual para estas cosas, hecho. Claro, claro. Fíjate que ese humor sospechoso parece más que sagitariano, parece la sombra geminiana de los sagitarianos, ¿no? Como, ¿no? El humor, hay un humor que te permite entrar en contacto con lo que está pasando. Y hay un tipo de humor que te desconecta de lo que está pasando. Ahí, ¿Viste? ahí va. Sí, es como los comediantes que muchas veces, no sé si se escudan o no, o es real, de decir se puede hacer humor con cualquier cosa, Claro. hasta de una tragedia. Bueno, es muy scary. Suena una profanación, ¿no es cierto? Suena una Sí, profanación. profanación, qué bueno. Suena una profanación. Sí, pero tienen razón, pero hay algo sagrado del hecho, no cualquier, no necesariamente cualquier chiste. Nuevamente, volvemos a lo anterior. Tranquilo, comediante empedernido, va a ocurrir, más allá de tu intención, algún gesto que te va a provocar una sonrisa. No hace falta que vengas vos con tu guión. ¿eh? Exacto. No hace falta, no está guionado, esto va a ocurrir. ¿eh? Esto va a ocurrir. Qué sé yo, estamos enterrando un muerto y viene un pajarito y le empieza a picotear el ataúd. Y te mueve una sonrisa. Hasta diría, parece una revelación mística. Una... ¿Viste? Sí, sí, si hubiese guión no hay transformación, porque está forzado, ¿no? Si hubiese guión no hay transformación, porque estuviese forzado, sí, el proceso, este pasaje de Escorpio Sagitario, estaría completamente, intelectualizado, racionalizado más que sentido. Totalmente, totalmente. Por eso la clave, Escorpio, ¿qué diría acá? Escorpio también es la muerte de los guiones, ¿no? De los relatos. Ahí va. Y tranquilo, porque lo que vaya a ocurrir forma parte del proceso orgánico. Si haces contacto con lo que está pasando, va a ocurrir la genuina expansión, la genuina sensación de gracia, el genuino sentido trascendente, sacándolo del humor. Si yo busco
busco sentido trascendente en la pérdida que estoy atravesando, y mientras la estoy viviendo, suena sospechoso. Porque el sentido trascendente se va a manifestar de la experiencia de vacío. Y yo no me permito la experiencia, hasta incluso desgarradora de vacío, no estoy permitiendo que florezca el sentido. El sentido va a brotar del contacto con la sombra, no de ningún... Es también la muerte de los relatos y los guiones trascendentes. Es también de los guiones y relatos trascendentes. Y si un guión o relato de trascendencia se impone en el momento traumático del contacto con la sombra, es sospecha de que está actuando un mecanismo de defensa de un modo inapropiado. O que por lo menos tienen que encender una alerta. Salgamos de cosas tan dramáticas, vayamos a una sesión de terapia. Estoy tocando justo el punto de mayor insight y se me ocurre un chiste divergente. Se tienen que encender alertas, aunque sea un buen chiste. Sí, sí, exacto. Qué interesante. Qué interesante, Alejandro, porque justamente ahí está esa opción que hablabas, ¿no? De psicotizarnos, que muchas veces desde el humor, que parece ser inofensivo, ¿sí? Parece ser como que está todo bien, justamente ese está todo bien, esa alerta a prestar atención, puede dar lugar a eso. Hay otra opción que diste, que es ser cínicos, ¿sí? Claro. Que es seguir reproduciendo por conveniencia. Y acá déjame introducir una pregunta, ¿no? También un poco. Yo vengo leyendo y releyendo Dr. Jekyll y Mr. Hyde como loco porque encontré ahí, a ver, en todos mis ciclos jupiterinos en Géminis me apareció ese libro y me volvió a aparecer. ¿Qué me interesa de esto? Que dicho sea de paso, este libro se publica en 1886 con un Plutón en Géminis, ¿sí? Es de las primeras lecturas que habla de la dualidad del ser humano. ¿Qué sucede? Pensemos una cosa que me parece fundamental con esto de ser cínicos. Dr. Jekyll, un hombre respetado, médico, quiere dar lugar, riendas sueltas a su sombra, Mr. Hyde, crea una pócima, pero que además de alterar su moral, altera su físico, su cara, su aspecto. Entonces se genera su propio sicario. Mr. Hyde va y comete un hecho aberrante, la policía va y busca a Mr. Hyde. Dr. Jekyll está tranquilo en su casa. Y por otro lado, era diferente a una situación de consumo de alcohol o de drogas donde había olvidos. Él se acordaba, ¿sí? Es decir, había un cinismo de no hacerse responsable de la sombra, porque estaba terciarizando la sombra en otro cuerpo que nunca lo iban a encontrar. Por eso hablo también de que esto requiere de valentía y coraje, ¿no? Eso. Porque nunca hay que darlo por trascendido al ego y al yo. Y también es fuente de conflicto a mediano o largo plazo, ¿no? Por supuesto, y de sufrimiento. Pero yo me puedo dar cuenta de que Mr. Hyde es el Dr. Jekyll y seguir eligiendo creer que son dos personas distintas. O sea, la conciencia cristalizada en la imagen leonina puede negar la evidencia, bueno, negar no para sí mismo, puede simular una negación de la evidencia para seguir sacando provecho de ella, ¿no? Esto en la tradición esotérica es la distancia entre el arquetipo de mago negro y mago blanco. Es una alta magia la que ocurre en Escorpio.
Es una alta magia la que ocurre en un proceso terapéutico, en un proceso espiritual. Hay una transmutación, realmente algo inesperado ocurre. Creí que iba a colapsar, creí que era el colapso definitivo y de repente surge una vida mucho más plena y trascendente. Hay una magia. Ante esa magia, la conciencia puede responder de un modo que acompañe el proceso profundo de la vida, aceptando soltar el beneficio personal, o puede responder desde el apego a la propia imagen e intentando que eso que se ha manifestado sea aprovechado en beneficio propio. Y allí, yo no sé si tendría que revisar si la categoría cínico es adecuada, pero se me ocurrió poner en ese momento esa. Hay algo hasta incluso perverso, ¿no? De saber cómo es y simular que no me di cuenta. Eso, sí, a ver, hasta incluso poco responsable, ¿no? Porque es, como decía recién, contratar a un sicario, es no me ensucio las manos, Claro, ¿sí? Contrata a un sicario, doctor Jekyll toma la pócima, cambia su aspecto físico, vayan a buscarlo a Mr. Hyde. Yo estoy tranquilo en mi casa. exactamente. Hasta te diría que es punible y sería más inimputable, como dije antes, si fuese un acto delictivo, por poner un nombre, bajo efectos del alcohol o de las drogas, etcétera, porque la policía te va a venir a buscar a vos. Las cámaras de seguridad vieron tu cara, robando o haciendo algo. Entonces, fíjate cómo acá aparece la figura de grandes dictadores, por decirlo, Claro, ¿no? Hitler, que claro, no vayan a ensuciarse las manos, ¿sí? claro, Y hasta, viste que siempre se dice, pero era vegetariano y era abstemio. claro, Pero, claro. Sí, es interesante. Bueno, vos sabés que yo en el caso de Hitler lo vinculo mucho más con la patología del puro, ¿viste? del mesiánico. Yo creo que lo- algo que es todavía más tremendo, quizás, no era alguien que engañara, no era alguien que simulara eh, una cosa para hacer otra, sino que estaba tomado por el arquetipo de pureza, algo que es de otro tema, pero es algo muy uraniano eso, y él era Urano en 12, y mostraba una absoluta incapacidad de poder aceptar cualquier contenido de la realidad que fuera en contra de ese ideal de pureza. Eh, eh, yo no lo veo tanto como un plutoniano manipulador, que por supuesto ese carácter está presente. No puedes actuar en política si no tenés algo alguna habilidad más patológica, más virtuosa al respecto, sino alguien tomado por la pureza. Yo lo emparento a la pesadilla del Santo Inquisidor, ¿viste? Ok. Eh, del que no toleraba la manifestación de lo impuro, de lo pecaminoso, ¿eh? Y que estaba dispuesto a sacrificar eh, todo lo que sea necesario a favor de ese ideal de pureza, ¿no? Por Sí, eso, corregime, la palabra que pregonaba era eugenasia, ¿cierto? bueno, claro, creo que sí, 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 habría que revisar eso, pero sí, sí, eh, creo que sirve, antes que para demonizarlo, sirve como una alerta para revisar la sombra de nuestros ideales de pureza. Hay algo, el ideal de pureza viene con una sombra de intolerancia,
de bloqueo, la compasión, de falta de empatía, eh, ojalá estuviera solamente, fuera patrimonio exclusivo de ese ser humano en particular que fue Adolf Hitler, ¿no? Pero es el Claro, ideal, la sombra del puro, ¿no? Eh, exacto. En toda limpieza siempre hay alguna mancha, ¿no? De humedad, al bueno, menos una mancha clara. luz y sombra, Es luz y sombra. Todo exacto. toda aquella imagen que generamos de nosotros mismos y del mundo es una imagen luminosa que tiene una sombra. No es un defecto el juego de luz y sombra, es una condición del viaje de la conciencia. Con lo cual, creerme absolutamente luz o absolutamente oscuridad son patologías. Patologías polarizantes. Exactamente. Son distorsiones. Eh, Que el otro, lo que está en sombra o negado, en este caso al polarizarse, aparecerá como destino. ¿Sí? claro. Y Demasiado limpio, aparecerá la mancha humedad. o, Me aparece, tengo mucha humedad, aparecerá es, la limpieza. La exact, empresa de limpieza eh, tocándome la puerta. exactamente. Por eso honremos a otro humano de final del siglo XIX que hizo bastante al respecto. Eh, todo el desarrollo de la investigación de Freud, no para quedarnos en él, sino para seguir con sus extensiones, ¿no? Jung, psicología transpersonal, hasta la propia astrología. Pero aquel descubrimiento impresionante de Freud, de, lo voy a decir mal porque no soy psicólogo, pero eh, lo que decimos que vemos se gesta en el inconsciente. La imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestros deseos, están motivados por causas inconscientes que van más allá de lo que registramos conscientemente. Aunque digamos que hacemos las cosas por los motivos que decimos que las hacemos, en verdad las hacemos por motivos inconscientes. Y eso no es un defecto. Siempre fue así y siempre será así. El inconsciente, la conciencia es una pequeña punta del iceberg, que en verdad está sostenida por todo un contenido que está por debajo de la superficie oceánica. La sustancia de nuestra vida es primordialmente inconsciente, con lo cual valorar al extremo esta, esta conciencia que está hablando debe encender alarmas, y esto es Escorpio. Escorpio nos alerta de esto. Y fíjate qué interesante esto, ¿no? Que hablas de lo que está por debajo de la punta del iceberg y que sea natural de que haya cosas que queden en el halo de lo inconsciente, porque una sombra de Escorpio es ir a buscar más allá de lo que se encontró. Escorpio recabando en el inconsciente puede encontrar el diamante, pero en el afán de cierta voracidad o de extremos, es como estar en terapia todos los días. Claro. Entonces, bueno, a ver, dejemos algo por debajo de la punta del iceberg, porque si no, nos vamos a quedar en Escorpio y ¿cuándo aparece Sagitario? Si no, si nos Exacto. seguimos siempre buceando, buceando, buceando. Escorpio no te pide que no tengas yo, que no tengas una imagen luminosa, sino que no estés identificado en forma absoluta con ella. ¿Qué quiere decir esto? Yo te puedo explicar y contar por qué conscientemente y honestamente yo hago astrología, cómo apareció la astrología en mi vida, por qué elegí la astrología. Ahora, esto es lo que yo creo que son los motivos por los cuales yo me acerqué a la astrología. El contacto de mi vida con la astrología, que me convierte a mí en alguien que dice que es astrólogo, se funden en el inconsciente. No tengo la menor idea de cómo llegué a ser astrólogo. Te puedo contar el relato hasta día superficial, Sí, de cómo biográfico, sí. llegué, cuál fue el primer libro, quién me cae bien, quién me cae mal, qué opino de tal astrología, qué opino de tal otra. Ahora,
cómo yo me he convertido en quien soy, más allá de lo astrólogo. Eh, eh, en cómo yo me he convertido en lo que es hoy mi vida, la profunda motivación se funda en el inconsciente. No tengo la menor, no lo decidí yo. Yo participé a veces obstaculizando y a veces favoreciendo algo que es una revelación de la vida a través mío. No es una creación mía. Mi vida no es una creación mía. El Escorpio le dice a la conciencia, a Leo, tu vida no es una creación tuya. Ahí va, ahí va. Y la otra vez escuchar que hablaba de esto con nuestro amigo Juan Carlos Gómez, cuando un poco decías, ¿no? Que si seguiríamos con esa imagen o reproduciendo esa imagen, sea laboral, social, que teníamos a los 15 años, sería motivo de aflicción. Porque vos fijate que entre Escorpio y Acuario hay una Claro. relación de ciclos alimenticios. Si no dejamos que Escorpio tenga un proceso natural y capaz buceamos de más, no damos lugar a la sorpresa del cambio de Acuario. A mí me parece muy bien confiar uranianamente, acuarianamente, en responder a lo que siento genuino de mi vida. Perfecto. Pero, Ahora, decir que eso coincide con mi autopercepción, y voy a tener que escuchar a Scorpio, porque cuando yo diga que me autopercibo de tal manera, Scorpio me va a decir, ¿quién te crees que sos para saber quién sos? para autorrotularte. Para autorregularte. ¿Quién te crees que sos? Dice Scorpio. Tranquilo, vas a poder responder a dimensiones cada vez más genuinas y auténticas del ser que te anima. Pero si crees que eso coincide con la imagen que tenés de vos mismo, estamos en problemas. ¿Quién te crees que sos para saber quién sos? Qué interesante, Alejandro, qué interesante. Te quería preguntar, por último, estoy respetando un poco los tiempos de Instagram, que nos da hasta una hora. Ya como dije al principio, Alejandro es de esas personas que uno querría estar en el living de la casa conversando, tomando mate, 10 horas. Pero bueno, acá nos damos nuestros gustos cuando podemos. Entonces, por último, preguntarte si además de estas opciones de transformarnos, psicotizarnos o ser cínicos, ¿hay alguna otra variante, ¿no? En este pasaje de Escorpio a Sagitario que se te venga ahora en mente, que esté ahí. Sí, bueno, quizás sin llegar al extremo de psicotizarnos, ¿no? Eh, Quedar atravesados por una vida sufrida, ¿no? Quedar atravesados por sentirnos eh, víctimas de la vida, quizás sin llegar al extremo de, 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 una bipolaridad, de una depresión severa. Eh, Uh-huh. mm, es interesante que se encienda una alerta porque no es cierto que Scorpio nos diga tu vida es, es este dolor, ¿no? La vida es dolor y quedarás aquí. No. Escorpio sabe que después de él viene Sagitario. Es más, Escorpio es consciente que es un puente a la auténtica trascendencia. Eh, Eh, Fíjate que dentro del dolor escorpiano puede haber autorrótulos. Suponte que perdí a mis padres. Entonces toda la vida, hola, soy Rafael, soy huérfano. Hola, Rafael, soy huérfano. Como, ¿no? Como seguir habitando aquellos que se han derrumbado, es, como un poco decía. exactamente. Exactamente. Sí, eh, bueno, identificarse con alguna de las experiencias que hemos atravesado. Yo puedo decir, sí, yo he perdido a mis padres siendo muy joven, pero no soy huérfano. Soy Claro, una persona que perdió a sus padres temprano. Pero ya el rótulo huérfano, es leonino. claro, e inhibe algunas potenciales adopciones que puede haber. Porque si a partir de ser huérfano
como Quirón tuviste la gracia de ser adoptado por un Apolo, ya no puedes decir soy huérfano. Claro, claro. Qué interesante, Alejandro, qué Estás interesante. bloqueando la gracia de haber sido paternalmente acogido por una figura, una persona que ofreció un vínculo que perfectamente permite desarrollar vínculo padre-hijo. ¿Quién dijo que el vínculo padre-hijo es exclusivo de las personas involucradas biológicamente? Absolutamente, absolutamente. Vos fíjate, Alejandro, cómo de esa manera también al Escorpio identificarse tanto en lo doloroso niega las posibilidades de abundancia y de expansión de Sagitario. Ser Claro. adoptado por otra persona. Si me quedo en el ser huérfano, y bueno, no va a aparecer Claro. Bueno, otro potencial o y potencial madre, padre o para, madre. para otra hipotética charla, aunque hemos hablado y se habla mucho ya del tema, es muy interesante que el surgimiento de Quirón como símbolo astrológico bastante reconocido eh, lleva a detenernos en una meditación muy profunda del pasaje de Escorpio a Sagitario, ¿no? Eh, yo creo que Escorpio, antes que regir definitivamente a Sagitario, rige el pasaje de Escorpio a Sagitario, ¿no? Excelente. Hay una clave en el símbolo de Escorpio que es la clave de ese pasaje. Qué bueno, Alejandro, qué bueno haber tenido este conversatorio, qué bueno acceder a poder intercambiar esto. Voy a dejar los enlaces de estos escritos tuyos, ¿no? Que cumplieron su ciclo de Júpiter en Géminis, ciclo jupiterino, para que la gente también los consulte, porque también fue un poco la motivación que me has dado allá por el 2012, no solo como profesor, el cual siempre has dejado y dejarás una huella en mí, sino también a todas las personas que siempre estamos agradecidos por lo que haces, porque al fin y al cabo, en cada una de tus conferencias, charlas, libros, escritos, textos, hay una riqueza y unos insights que no son de perderse. ¿Sí? Yo, yo, Eh, yo recuerdo de un modo muy agradable aquella época en donde fui tu profesor, pero sobre todo porque me permite disfrutar ahora la condición de colegas y ay, tener la perspectiva de toda tu evolución, que ha sido notable y realmente ahora saber que este presente es de pares me llena de satisfacción. bueno, gracias, muchas gracias, Alejandro. Es más, recuerdo que en esa época coincidíamos muchas veces en el metro, en el subte, a la vuelta. Claro, yo decía, no quiero ser el alumno cargoso que después de hora le hace las preguntas al profesor. Y por un momento me acercaba, ¿no? Tal cosita de clase, y por momentos me hacía el tonto. Pero bueno, hemos podido hacer todo este recorrido, este ciclo jupiterino, como dije, de 2012 hasta ahora, la cual estaré siendo agradecido y también entiendo que para una persona como vos que haya dado, ¿sí?, sus saberes hacia alumnos, el hecho de ver la evolución o cómo cada uno hizo su camino es gratificante y lo puedo llegar a entender, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Y coincida o no conmigo, es lo de menos. No, 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 no. Es muy gratificante, sí, sí. Bueno, estaré muy atento a poder subir esta conversación en mis propios perfiles. Suelo hacer macanas con eso, así que espero tu instrucción Sí, sabia. yo lo subiré, quedará en Instagram, lo subiré a mi YouTube. Vos no tenés canal de YouTube, ¿cierto? Sabes que hay un canal de YouTube adjudicado a mí mismo, pero no jamás Ah, lo creé. Así que que en un tengo que prestar club de fans o algo así. tengo que prestar atención a eso. Pero Bueno, acá si me estoy. puedes habilitar el compartir esta charla, Sí, 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 lo habilito para que quede y lo subiré a YouTube, a Facebook, bueno, con todo las menciones pertinentes.
Bueno, Alejandro, un gusto, siempre la gratitud de siempre, un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos sigan, a todos los amigos, a todas las amigas que siempre sus comentarios son hermosos, son divinos. Y bueno, gracias totales, ¿no? Gracias, Gracias a todos, Chau, chau. Gracias, Ale. Chao, chao.